Bien, buenas tardes. Hola, Francisco, me parece que eres Francisco, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Y bueno, pues vamos a esperar unos minutitos a ver si los compañeros, ¿verdad?, se van sumando a esta sesión. Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, pues no sé si en lo que comenzamos y se van uniendo algunos otros compañeros, quieras preguntarme algo acerca de las actividades, ¿verdad?, que están para esta semana como entrega. Si tengas alguna duda en específico, pues con todo gusto puedo escucharte, me puedes escribir a través del chat. Muchas gracias por prender la cámara, te lo agradezco muchísimo y me da gusto verte por aquí. Gracias mil. Entonces, si no tienes algún pendiente o algo, ¿verdad? Creo que no. Si se está escuchando, solo me podré conectar unos minutos. Ok, es que no te preocupes. Ok, perfecto. No seas malo. Si eres Francisco, ¿verdad? O eres Jorge. Es que luego los confundo para que me anotes bien. Ok, perfecto. Gracias, Jorge, para que te anote completo tus datos y no te preocupes por lo de la asistencia. Nada más, bueno, aprovechando estos minutitos antes, si no te puedes quedar, no sé si quieras o tengas alguna duda sobre la entrega de cualquiera de los dos trabajos, Jorge. Me puedes preguntar, no hay ningún problema. Adelante, y mira, ya se van uniendo algunos. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo prefieres que te diga Marta o Bere? Tú dime. Y muchas gracias. Ok, perfecto, Jorge. Gracias. Y bueno, pues aquí tú dime cómo prefieres, Marta o Bere, que te diga para que sea más fácil. Ya les voy anotando. Igual, muchas gracias. Si tienes alguna duda, perfecto, Bere, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias por comentarme. Si tienes alguna duda, Bere, respecto a las entregas de esta semana, pues con todo gusto tenemos el tiempo, el momento, el espacio en lo que se van conectando pues, los demás compañeros. Si tienes alguna duda. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarme. Espero que te encuentres bien. Bonita tarde. Chicos, ya es viernes por fin, ¿verdad? Ya nos liberamos un poquito, aunque quedan de repente algunos pendientes, pero bueno, ya es viernes, un ratito más y podemos quizás hacer algunas cosas, ¿verdad? Personales, salirnos un ratito a compartir con amigos o arreglar algunos pendientes que tengamos. Y bueno, pues aquí le comentaba a Jorge. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarme también. Te agradezco mucho. Qué bueno que estás por aquí. Muy bien, Francisco. He revisado tus trabajos y quiero decirte que muy bien. Te felicito en cuestión de la estructura, de la organización de tus trabajos. Me da mucho gusto. Has estado trabajando muy bien, así es que sigue así, por favor. Espero lo mismo para los demás compañeros que tengan esa oportunidad. Y bueno, pues ahora sí que finalmente también, Francisco, teniendo cualquiera, no nada más Francisco, sino cualquiera de nosotros que estamos aquí y que quieran darle alguna sugerencia, alguna tip a algún compañero, pues también yo creo que eso es bueno porque a veces, ¿verdad? El compartir a lo mejor algunos detalles que nos ayudan a resolver, bueno, pues eso también es importante. Veo también que está ya uniéndose con nosotros
Ana, ¿cómo estás, Ana? Buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y por aquí Marta en el chat nos está compartiendo lo siguiente. Dice, a mí se me ha hecho un poco complicado, ya que por mi trabajo tengo que llegar a hacer las actividades en la noche. Es cierto, Marta, a veces no nos queda más que pequeños momentos, ¿no? Espacios que tenemos que hacernos para poder realizar las entregas y a veces no es tan fácil. Efectivamente, pues estamos trabajando todo el día, ¿no? Tenemos que salir muy temprano de la casa y tenemos que irnos al trabajo y a veces efectivamente es pesado, pero bueno, pues poco a poquito nos vamos a ir acostumbrando, vamos a ir haciéndonos espacios en las noches, de repente sí se hace pesado porque pues venimos, ¿no? De trabajar y todavía tenemos que revisar materiales, trabajos y cosas así. Entonces, bueno, pues no es tan sencillo, pero verás que poco a poquito, Marta, perdón, Bere, te va a ser más, te vas a ir acostumbrando como a ese ritmo. No, no digo que sea fácil, se acostumbra uno y luego ya cuando termina uno hasta se queda así como diciendo, ¿y ahora qué hago? Ya me había acostumbrado a hacer ciertas cosas en la tarde, noche y bueno, pues uno extraña esas cosas. Pero me da mucho gusto, Bere, que nos comentes esto que te ha sucedido, porque yo creo que no eres la única. Por ahí varios de tus compañeros me han escrito a través del mensajero y pues hay quienes definitivamente así se hacen el espacio de rápido para entregar trabajos y todo y sí, sí les cuesta trabajo. Así es que yo creo que sí es esa cuestión de sentarnos. Sé que están muy cansados después del trabajo, de llegar, ¿no? Y todavía hay que hacer de cenar o hacer otras cosas, preparar para el otro día, pero pues lo que yo les sugiero es que sí por lo menos se vayan acostumbrando un ratito, un tiempecito, si les es posible y bueno, si no, pues darse el espacio el fin de semana para las entregas de las actividades. Una sugerencia que a mí me sirvió muchísimo, creo que ya les había contado, yo también estudié en línea y yo lo que hacía es que cuando venía en el camión, ¿verdad? Leía, hacía las lecturas en el transporte y ya cuando llegaba, pues era como un poquito más sencillo ponerme a hacer las cosas porque ya traía como esa lectura que me habían dejado, las lecturas que me habían dejado. Entonces, a lo mejor esas estrategias pues les pueden servir muchísimo a ustedes. Y veo por aquí que también ya está con nosotros Magali. Hola Magali. Carla también, muchas gracias Carla. Diana, muchas gracias Diana Angélica. Gracias por conectarte y por estar en este espacio. Un favor, para los que van llegando apenas, vayan por favor, acuérdense de ir anotando sus datos en el chat, su nombre completo para que yo vaya revisando y colocándoles sus asistencias. No se olviden de eso, se los encargo muchísimo. Y bueno, pues creo que ya estamos la mayoría. Ahorita hay 9, el miércoles estábamos 12 más o menos aquí conectados. Y bueno, pues hoy es viernes, ¿verdad? A veces ya estamos muy cansados, pero vamos a echarle ganas. Hoy vamos a revisar algo que comentamos por ahí en la sesión pasada sobre las citas más lo que corresponde a algunos aspectos que son importantes que no es por demás dejarlos por ahí. Entonces, bueno, ¿cuáles son las actividades para esta sesión? Pues la bienvenida, platicarles que el propósito de esta sesión es el día de hoy revisar si ustedes tienen alguna duda respecto a cualquiera de las dos actividades que no haya quedado clara, por favor, con toda la confianza del mundo,
pueden anotar sus dudas en el chat o abrir el micrófono. Recuerden que los aprendizajes esperados pues están relacionados con los propósitos de las actividades. La vez pasada habíamos comentado que esta semana pues vamos a estar leyendo artículos de divulgación científica que Bien, tienen papi. que ver con cuestiones relacionadas hacia la parte, ¿verdad? Orientada hacia las ciencias naturales y que íbamos a estar trabajando con algunos cuestiones, ¿verdad? Del medio ambiente. Entre las cuestiones del medio ambiente, pues están los fenómenos naturales y en esa parte de los fenómenos naturales, pues de repente encontramos que, si ustedes recuerdan, en el foro Aprendiendo nos dicen, bueno, ¿qué fenómenos naturales ocurren en la comunidad, en la colonia, en el lugar en donde tú vives? Y no vayan a confundirse. Acuérdense que todos los fenómenos naturales tienen que ver con cuestiones del clima. Entre ellas, pues tenemos las lluvias, ¿no? Que de repente son muy fuertes, huracanes, de repente el sol, también el calor es muy crítico y llega a quemar lugares, ¿no? De zonas donde hay pues vegetación y eso también causa muchos problemas, causa mucha contaminación. Por ahí yo identificaba en uno de los comentarios que ustedes hicieron en el foro que se tienen problemas con las aguas negras y efectivamente, como tiramos basura en la calle, pues obviamente las alcantarillas se tapan, ¿no? Y las aguas negras pues de repente ya no tienen forma de encontrar su cauce y se salen. Y bueno, pues eso también es un problema muy grave. Entonces, sí, efectivamente, Carla, también los fríos es otra situación que nos afecta en estados, ¿no? Del norte, pues hemos visto las aguas nieves. No nos han caído, creo yo. No sé si alguien de aquí, del grupo de los que estamos, pues vive allá en los estados del norte y que nos cuente o nos diga, ¿no? Sí, maestra, pues a lo mejor se han caído nevadas y pues no es lo mismo, ¿verdad? Vivir aquí en el centro del país, en donde está la ciudad, a vivir en el sur, a vivir en el norte. Y obviamente, pues sí, los fríos también son un problema que tenemos respecto a esta cuestión relacionada a el medio ambiente, a que la ecología, ¿no? Es parte de esa ciencia que se dedica a estudiar, a revisar de qué manera, pues, nosotros podemos vivir con estas cuestiones que no provocamos, entre comillas, y otras sí. El calentamiento global lo que ha provocado, pues es que toda esta cuestión climática cada vez sea más fuerte. No lo podemos evitar porque pues es parte de la naturaleza, pero nosotros sí hemos contribuido, ¿verdad? Con la contaminación, con la quema de llantas, con el uso de los coches, con la basura, para que pues todas estas cuestiones climáticas cada vez sean más fuertes. Y obviamente pues todas las consecuencias que tenemos de repente pues sí nos afectan, ¿no? Y son muy fuertes y hay que estar preparados. Entonces, también esta parte de los temas que están ustedes revisando, pues es tomar conciencia y analizar y revisar que tenemos que preocuparnos por el mundo y poquito o no poquito lo que nosotros podamos hacer, o sea, no tirando basura o separándola o pues tratando de hacer algo, porque también pues, las fábricas, hay otras situaciones que contribuyen a esto. Y dice Jorge, dice, yo soy de la Ciudad de México, pero el fin de año fui de visita a Toluca y se dejó ver una enorme nevada. Wow, Jorge. Sí, a veces de veras que pues nos toca ver
cuestiones muy fuertes, ¿no? Climáticas que uno se queda pues impactado y hasta te asusta, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues definitivamente sí son de cuidado y nosotros, ¿verdad? Como futuros profesionistas, como futuras personas responsables con conocimientos, por eso ustedes están estudiando, porque, bueno, pues tienen la posibilidad de decirle a las nuevas generaciones o a la gente que vive con nosotros, pues ayudarles a hacer esa conciencia, ¿no? Les digo, a lo mejor no hacemos la gran cosa, entre comillas, pero pues ya con recoger nuestra basura, ser más cuidadosos en todas esas cosas, pues estamos ayudando, sí estamos contribuyendo y eso pues nos va a ayudar. Entonces, esta semana en especial tuvo esa característica, ¿sí? El hecho de estar trabajando con estos temas y veíamos que dentro de la biología, bueno, pues la disciplina, una de las disciplinas que ayuda es la ecología y en el otro trabajo que es el fenómeno natural, pues se dieron básicamente ustedes a la tarea de revisar varios espacios, sitios, artículos, documentos, ¿verdad? Que hablan sobre un fenómeno natural que nos afecta a todos. O sea, cada vez que hay un norte, ¿no? Y anuncian en Veracruz, es que hay norte o hay un huracán, pues aquí el centro de la ciudad se llena de lluvia, hace mucho frío y no digamos allá en el estado de Veracruz o en los estados en donde ocurre este fenómeno, pues también se ven muy afectados. Ahora bien, esta es como la temática general que tienen estos dos trabajos. El objetivo o el propósito de ambos trabajos es que nosotros sigamos teniendo esa relación con los artículos científicos, que veamos sus características, que veamos también o que recuperemos, ¿no? Los diferentes tipos de texto. Y si ustedes recuerdan, esto es como un repaso. En el módulo 2, ustedes estuvieron trabajando los diferentes tipos de texto. Si recuerdan, bueno, pues revisaron en algunos casos textos literarios orientados hacia la parte narrativa. Y dentro de estas clasificaciones de los textos y en especial de los literarios, pues encontramos los narrativos. En los narrativos podemos identificar que hay leyendas, que hay cuentos, que hay fábulas, y si nos vamos a otra clasificación de estos textos literarios, podemos encontrarnos con la parte de textos líricos, y estos textos líricos pues se orientan hacia la poesía, la oda, el poema. Hasta donde yo recuerdo, porque me ha tocado dar el propedéutico, el módulo 1 y el módulo 2, no se revisa como tal, a no ser que ustedes me digan, igual y ya cambió, ¿verdad? Pero no recuerdo que se revisara como tal una poesía, una oda. Entonces, bueno, pues más nos enfocamos a este tipo de textos narrativos, también nos enfocamos hacia la parte de los textos dramáticos, en donde pues encontramos una parte relacionada con las obras de teatro, ¿no? Con toda esta parte de las obras de teatro o con algunas obras en donde nos narran situaciones un poco macabras, difíciles, puede ser obras en donde hay así como suspenso y toda esta situación. Entonces, bueno, pues nos encontramos con esos textos y el ejercicio que ustedes tienen que hacer en el trabajo número 4, pues está relacionado precisamente a identificar el tipo de texto con el que ustedes están trabajando, si es un texto informativo, si es un texto narrativo, si es un texto, y esto, bueno, pues significa ya es un punto importante. Ustedes que están empezando
esta parte de sus módulos, vayan guardando todos sus materiales, vayan haciendo un archivo con los recursos, con los materiales, con sus apuntes, con sus trabajos, porque conforme ustedes vayan avanzando en sus siguientes módulos, pues va a haber un momento así como este, en donde se hace como un repaso de lo que se vio en otros módulos. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues acuérdense que vamos teniendo como las bases para poder ir avanzando y de alguna manera, a lo mejor si algo que no quedó claro al respecto de este punto de las características de los diferentes tipos de texto, pues es buen momento para repasarlo, para recordarlo. ¿Y de qué me va a servir? Bueno, pues cuando yo estoy trabajando muchas veces llegan, ¿no?, a nuestras manos ciertos documentos y si nosotros conocemos bien las características de los diferentes tipos de texto, pues habrá posibilidad de que para nosotros sea más sencilla su lectura, que podamos dar un punto de vista, que si un jefe nos dice, oye, pues hazme un resumen ejecutivo o hazme una síntesis o hazme una presentación. Ya sé por dónde van las cosas. A veces, ¿verdad? Nosotros no tomamos en cuenta esto y decimos, ay, ¿para qué me hacen hacer tanta síntesis? ¿O para qué quieren que haga tanto análisis? ¿O para qué quieren que encuentre yo las diferencias y las semejanzas entre una y otra cosa? ¿Eso de qué me va a servir? Y finalmente, claro que nos sirve, porque en los trabajos, regularmente cuando nosotros hacemos hasta una nota, ¿no? Si nosotros trabajamos en una tienda, nos dicen, ¿no? Pues, ¿cuántos libros compró? Pues 5. Entonces, estamos haciendo una síntesis de la cantidad de objetos que compró una persona, ¿no? Y tenemos que ordenar y tenemos que hacer la nota y tenemos que poner las cantidades. Y aunque ustedes no lo crean, pues todo eso está relacionado con lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Tenemos textos también que son no literarios, ¿sí? Y esos textos no literarios, pues sabemos que son informativos, nos podemos encontrar con las noticias. Hoy en día ya no se usa tanto el periódico, ¿verdad? Entre que somos ecologistas y cuidamos a los árboles y ya no usamos papeles y utilizamos la tecnología, pero ¿qué creen? Que la electricidad también es una fuente de energía importante y se han pensado, han imaginado que el día de mañana pudiéramos quedarnos sin energía. ¿Qué vamos a hacer? O sea, imagínense, nada más piensen en eso, ¿no? Cero internet, cero chat, cero de cómo nos comunicaríamos, qué haríamos si no hubiera energía. Por eso, pues antes, ¿verdad? Se utilizaba todo esto del papel. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cómo sería nuestra situación respecto a la energía? Y la energía, pues, el sol es una fuente de energía. Ustedes saben que nos critican muchísimo en otros países porque pues nosotros no utilizamos las fuentes de energía naturales. Ustedes saben que hay por ahí unos postes, no sé si han salido a carretera, lugares donde hay unos como reguiletes gigantescos, ¿no? Que estos reguiletes gigantescos al girar generan energía gracias al aire. Entonces, a veces no pensamos en todas esas cosas y decimos, bueno, pues, ¿y qué tiene que ver, no? Que las noticias, que el periódico, que todos estos elementos forman parte de lo que de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, retomando esta parte de los textos no literarios. Dice Carla, en mi familia realizamos una dinámica sin nada, sin energía y pues fue bastante estresante ya que estamos muy acostumbrados a ella. Es cierto, Carla, fíjate que es un buen ejercicio, ¿no? Imagínate, ¿no? Sin refrigerador, la comida se echa a perder. O sea, ya hablando de lo básico, ya ni siquiera la tele, el teléfono, pues la luz y tener que usar velas, ¿no? O sea, sí
sí está fuerte, es muy estresante, efectivamente, pero también tenemos que, pues, reflexionar y de verdad agradecer que tenemos todas estas cosas a fáciles, ¿no? Con el interruptor, pues ya ponemos la luz y no hay bronca. Y los alimentos nos duran. Imagínense la gente en otras épocas, ¿no? Cómo conservaban sus alimentos. Pero bueno, pues esto es parte precisamente de todas estas cuestiones naturales en las cuales tenemos que enfocarnos, tenemos que cuidar y gracias a todas estas experiencias y a que las personas se han dado a la tarea de compartir estas experiencias a través de la ciencia con documentos, con información, pues nosotros tenemos la posibilidad de entender y comprender muchas cosas. Así es, así es. Sí, como bien dices, Carla, hay que aprender a usarla sin excesos. Y además, bueno, pues de que ahorita la situación, ¿verdad? Todo está carísimo, la energía y la luz está muy cara y a veces ni siquiera nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Creemos que es así como que, pues, ya, ¿no? La casa debe de tener luz, no, 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 ¿por qué no debe de faltar? Entonces, sí hay muchas cuestiones de verdad para reflexionar. Y bueno, pues retomando esta parte de los textos no literarios, ustedes saben que hay documentos que son informativos, como las noticias, como las biografías, como esta parte también de los instructivos, de las recetas, de los manuales de uso, y también tenemos la parte como normativa, donde hay reglamentos. Entonces, la intención de este repaso sobre los diferentes tipos de texto es que ustedes vayan recuperando del módulo 2 que ya cursaron, pues los diferentes tipos de texto con los que trabajar y sus características. Y con eso, bueno, pues retomen. Recomendación nuevamente que todo lo que ustedes puedan guardar de la plataforma, las infografías que puedan bajar, el material, vayan haciendo carpetitas y van a ver que les van a servir todos esos materiales porque, bueno, pues los seguimos ocupando, pueden servir a lo mejor para ayudar a nuestros hijos a hacer la tarea o a hacer a cualquier cosa, a algo que necesitemos, pues lo podemos revisar. Entonces, acuérdense que esto, bueno, pues es importante que lo consideren. Y hay otro punto que me gustaría que revisemos. Y nuevamente caemos en los trabajos que dice, bueno, una de las preguntas que nos señalan por ahí en uno de los trabajos es qué tienen en común las ciencias fácticas y las ciencias sociales. Si se acuerdan en la clasificación que vimos la semana pasada, pues hablábamos de que las ciencias fácticas se dividen, ¿no? En aquellas que están relacionadas con las ciencias naturales, también con la física, la química, las matemáticas, y las ciencias sociales, pues ya tenemos mucho más claro que tienen que ver con la historia, ¿verdad? Con la antropología, con la administración, con áreas que están vinculadas hacia los quehaceres que realiza el ser humano y que pues no utiliza como tal objetos para su estudio. Las ciencias fácticas sí utilizan objetos y recursos que pueden ser manipulados, que pueden ser empleados en un laboratorio y en el caso de nosotros, ¿no? Pues es muy difícil, aunque sí se han hecho experimentos, ¿verdad? Hace muchos años, pues sí, en algún momento a los seres humanos pues los metían para ser observados. Hay todavía en algunas carreras un espacio que le llaman la cámara de Gesell. Esta cámara de Gesell sirve para observar las conductas de las personas, pero este espacio obviamente es permitido y las personas que participan en ello pues saben que van a ser observadas. Entonces, bueno,
sí se puede utilizar, pero no es lo mejor ni lo más recomendable. En específico, ¿qué tendrían en común estas ciencias, tanto naturales o fácticas o ciencias sociales? Pues lo que tendrían en común es el método científico, es la ciencia, es la forma en la cual, ¿verdad?, organizan la información. Son todas las características que ustedes ya revisaron. Y el método científico, pues es esa serie de pasos, ¿no? Que es objetiva, que es sistemática, que es ética. Eso es lo que tienen en común. Entonces, cuando yo respondo, ¿verdad?, a uno de los trabajos donde viene esta pregunta, pues debo poner atención y el punto específico o al que se refiere, pues está relacionado con el método científico. Eso es lo que tienen en común el método científico, tanto una como otra ciencia. No importa que estudien fenómenos, objetos o personas. Todas, o sea, tanto las fácticas como las sociales, pues siempre van a utilizar ese método para poder encontrar la verdad o ir en búsqueda de una explicación sobre ese fenómeno, ese objeto o las personas que se estén estudiando. Entonces, bueno, pues ese es otro punto importante que queda ahí pendiente. ¿Y qué les parece? Les voy a compartir, vamos a ver este pequeño video, sí, que me parece que está muy interesante porque, bueno, pues porque en este video vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con la ciencia. Y nada más dejen, hacen los anuncios. Ahí está. Espérenme tantito para que yo les pueda compartir la pantalla. Entonces, pongan mucha atención porque les voy a hacer una pregunta sobre este video, ¿vale? Entonces, ahí está. Déjenme. Si alcanzan a escuchar el sonido. Si no, me dicen, por favor. O puede ser donde queda.
Muy bien, chicos. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. La intención, ¿verdad? Es que tuviéramos como ese referente más acerca de lo que es precisamente, pues, la ciencia y de lo que hemos estado trabajando durante todas estas sesiones. Y bueno, pues ayúdenme ahora, ¿verdad? A contestar. Déjenme, les pongo aquí la presentación, perdonen, de desde cuándo existe la ciencia. ¿Quién me quiere decir? Hola Ale, ¿cómo estás? No te preocupes, buenas tardes, gracias, qué bueno que te pudiste conectar. Adelante. Y entonces, ¿quién me quiere decir, verdad, de lo que acabamos de ver, ¿no? De este video que acabamos de ver, bueno, pues desde cuándo existe la ciencia. ¿Quién me quiere decir? ¿Desde cuándo, verdad? La ciencia está ahí con nosotros. ¿Quién me quiere decir? A ver, creo que nos está mirando. Por aquí no me está dejando compartirles. Ahí está. Ahí está. Ahí están las preguntas. Entonces, ¿desde cuándo, según el video que ustedes acaban de ver, desde cuándo existe la ciencia? O la otra pregunta es, ¿para qué se emplea la ciencia? A ver, ¿quién me quiere decir? Muy bien, Magali. Empieza en el siglo XVII, ¿verdad? De manera como más conocida, porque si ustedes recuerdan, ¿verdad? Pues la ciencia siempre ha existido desde los griegos. Cuando nos empezaron a hablar de Hipatia y de Sócrates, ¿verdad? Por ahí esos griegos siempre andaban observando la naturaleza y decían, ay, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué aparecen esas luces en el cielo, no? Y muchos andaban preguntándose y cuestionándose muchas cosas. Pero efectivamente, ya hasta después de que pasaron muchos años, se le reconoció a la ciencia como tal. Así es, Diana. Muy bien desde siempre, pero en la Edad Media se empezó a manejar como ciencia. Así es, y además, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues que antes no se les llamaba a las personas científicos, sino eran filósofos. Entonces, bueno, pues antes a los científicos se les llamaba filósofos. Y bueno, finalmente, ¿para qué se emplea la ciencia? ¿Para qué nos ha servido la ciencia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos ha ayudado a qué? Eso ya casi, ¿verdad? Aparecía en la última parte de este video que vimos y que nos decía que la ciencia pues había aportado muchas cosas, como cuáles. ¿Para qué creen ustedes? Así es, Francisco, para mejorar nuestra salud, para vivir mejor, ¿no? Imagínense, ¿no? Quien inventó el celular, wow.
la verdad. Imagínense las personas si nosotros pudiéramos regresar en el tiempo, ¿no? Y llevar todos estos aparatos que hoy utilizamos, bueno, pues se quedarían maravillados de todo lo que hemos avanzado. Dice Diana, ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y enriquecernos de esa información. Así es, Diana. Es correcto. Para tener una mejor calidad de vida. Muy bien, Jorge. Excelente. Excelente. Carla, para el manejo de nuevos medicamentos, diagnosticar ciertas enfermedades. Así es. Y bueno, sabemos también que hay personas que han utilizado la ciencia para cosas malas, ¿no? Han hecho pues las bombas atómicas, aunque en un inicio esos instrumentos, esos materiales, ¿verdad? Se hicieron para otras cosas, las mismas personas, ¿verdad? Que han querido destruir a otras, pues las han empleado para hacer cosas malas. Así es, Carla, bombas nucleares. Y por ahí, ¿verdad? No sé cómo está saliendo, ahorita me acordé en las noticias, no sé por qué están con esa situación de que si una guerra, una tercera guerra mundial, imagínense. Ojalá y no tengamos que vivir esas experiencias porque sería terrible, ¿no? Nosotros mismos nos estamos acabando y yo creo que no se vale. No se vale porque hay muchas cosas que tenemos que hacer, que tenemos que aportar y además pues los más pequeñitos no se merecen vivir pues todas esas cosas que suceden, ¿verdad? Y que destruyen y que pues finalmente como seres humanos estamos destruyendo. Entonces, muchas gracias por participar en esta cuestión de este video. Espero que les haya sido interesante. Y les había prometido, porque en la sesión anterior me preguntaban, maestra, ¿qué es eso de una cita? ¿Cómo se hacen las citas y de qué se trata? Bueno, pues aquí les traigo esta parte que está relacionada con la explicación y por qué la utilizamos y cómo la vamos a utilizar. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos en un trabajo, en cualquier actividad que nos dicen, oye, ¿por qué no citaste o por qué no utilizas una cita? ¿Cuándo la tenemos que utilizar? Una cita es cuando nosotros utilizamos el fragmento de cualquier documento, incluso, ¿verdad? Si nosotros queremos utilizar la canción de algún artista, y han escuchado por ahí que se hacen plagios hasta de las canciones o de las melodías, pues se tiene que citar. Entonces, cada vez que yo utilizo la frase de una persona que ya escribió, ¿verdad? O que ya hizo esa frase, o que copio y pego la información, lo que tengo que hacer para que no digan que hice plagio, pues es elaborar una cita textual. Y entonces, bueno, pues es tal cual, ¿verdad? Copiar y pegar la información como está. No le puedo cambiar nada. Ahora, ¿qué tiene de características una cita? Y aquí lo vamos a ver en la parte de abajo. Aquí dice, siempre el fragmento del pasaje citado debe de ir entre comillas y no tener ningún formato, ni ponerle negrita, ni en cursiva, ni cambiar el tamaño. Lo tenemos que copiar tal cual, ¿sí? Y tenemos que poner el dato del autor de donde yo estoy sacando esa cita. Entonces, vamos a decir que yo copié y pegué esta información, pero aquí, ¿verdad? Están anotando, están colocando las comillas. En la computadora, las comillas aparecen de otra forma, no aparecen como estos símbolos. Aparecen como dos comitas, unas que van al inicio y se coloca al final. Hay citas o la mayoría de las citas son pequeñas. Cuando exceden el tamaño tienen otras características. ¿Es recomendable utilizar citas? Sí, no está mal porque eso significa que yo estoy refiriendo a que ocupé el dato de un autor, de una persona que estoy leyendo.
Y sobre eso, después de hacer la cita, yo hago mi comentario. Eh, ¿Qué más tengo que poner? Bueno, se, se sugiere, ¿verdad? Colocar el apellido y el nombre de la persona, la fecha y la página o las páginas de donde yo saqué esa información. Eso es hacer una cita. Regularmente después de una cita va mi comentario sobre esto que yo copié textual. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Dice que se necesita el derecho de autor, también se tomaría como una cita. No, Carla, cuando, o sea, el derecho del autor, ¿sí? Es simplemente cuando tú nombras o das el dato de la persona que elaboró ese pedacito, redactó ese pedacito, tú ya le estás dando el reconocimiento a esa persona. En cambio, si lo copias y lo pegas así, pues sí se está cometiendo un plagio. Ujú. Y, ok, entonces eso es lo que sucede cuando se habla de plagio. Cuando nosotros copiamos y pegamos tal cual información y pues no ponemos el autor o no ponemos la información. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Aquí dice ejercicio, elabora una cita. El texto lo hizo Guillermo Cárdenas Guzmán. El texto se llama La ciencia que precede la tormenta. Lo tomé de uno de los documentos que ustedes tenían que leer. Y entonces, ¿verdad? A mí se me ocurre, ¿verdad? Que si quiero o me están pidiendo que elabore un resumen, una síntesis, lo que puedo hacer, ¿verdad? Es copiar este pedacito. Me voy a tener que salir, espérenme, déjenme, me voy una atrás y me voy a tener que salir para darles el ejemplo. Este es un pedazo tal cual. Si yo lo copio y lo pego así como está, yo lo copié del texto, ¿verdad? Que tienen ustedes que leyeron. Entonces, si yo lo presento así en un trabajo, pues inmediatamente me van a decir, oye, estás cometiendo plagio. ¿Cómo le puedo hacer, verdad? O cómo le haría para que, pues, no me dijeran, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo un plagio. Entonces, lo que tendría que hacer es tomar un pedacito, ¿sí? Lo voy a copiar. Déjenme ver si lo están mirando, sí, ¿verdad? Ok. Entonces, tomo ese pedazo del texto, le voy a poner las comillas que están en la parte de su computadora, que son dos como comillitas, ¿verdad? Déjenme localizarlas aquí en mi computadora porque a veces no me aparecen tal cual. Déjenme, ahorita les digo dónde están mis comillas que no me aparecen. Ahí están y aquí. Entonces le pongo mis comillas, ¿verdad? Y con esto yo ya estoy anotando o estoy colocando o estoy señalando que este es un pedazo de texto que copié tal cual. Entonces, ¿qué más tengo que poner? Tengo que poner el dato del autor. Puedo dejar solamente el apellido. Le voy a poner Cárdenas Guzmán. Aquí lo copio y ahí está, Cárdenas Guzmán. La página, ahorita yo la voy a colocar así, podemos ponerle página 2. Ahora bien, si ustedes vienen redactando la información, también pueden poner la cita. Este es un ejemplo, si la finalizan, ¿sí? Ahí lo voy a copiar con todo y comillas, copiar, ¿sí? Y entonces ahí está, pero también puedo poner el dato del autor al principio. Entonces, sin la página. Ahorita les explico por qué.
Entonces, si pongo el dato del autor al principio, puedes decir, bueno, aquí, según Cárdenas Guzmán, y con eso yo puedo continuar mi cita. Si estoy terminando, puedo ponerla al inicio mencionando el autor o al final, y al final le pongo la página que utilicé. Página 2. No sé si hasta aquí haya alguna duda de por qué utilizamos las citas. Si ustedes copian tal cual el texto, se vale, no está mal, pero deben de tener, por favor, cuidado de señalar al autor. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Les voy a compartir en el chat esta dirección. Hay un límite de texto máximo, Ana, son 40 líneas las que puedes copiar, ¿sí? Y tiene otra estructura la cita. Regularmente, cuando copias más de 40 líneas, el texto lo tienes que poner en medio, como si fuera un apartado diferente. Y también se colocan las comillas, se pone la página y se pone el autor. El máximo de líneas que puedes copiar es de 40. Más no, porque entonces pues estarías plagiando todo el texto y pues no tendría caso, ¿no? Más bien yo te diría, bueno, pues mejor te recomiendo que leas el documento. Entonces, sí hay un máximo, son 40 líneas y eso es lo máximo que puedes copiar. Tienes que poner lo que copias del texto cuando son las 40 líneas en medio, como si estuvieras colocando o utilizando esta parte. Mira, aquí me voy a ir. Sí, vamos a pensar, aquí voy a poner, vamos a imaginarnos que esta parte son 40 líneas, entonces la tendría que poner con esta parte centrada de la justificación del texto. Para alinear mi texto, tendría que poner las 40 líneas centradas. Acuérdense que para justificar nuestros textos usamos la alineación del texto y tenemos que utilizar este cuadrito que está aquí, que ordena la información específicamente así. Entonces, bueno, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio? Ya está el Padlet y se los comparto. Entonces, un favor, traten de entrar a esta dirección que les acabo de dar. Les voy a compartir el Padlet para que ustedes lo vean. Ahí en el Padlet, ¿sí? Van a encontrar este texto. Aquí está el título, aquí está la autora y ustedes elijan, vamos a decir, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí es también uno de los textos que ustedes tienen que leer, se llama Los desastres en perspectiva histórica y entonces pues me late para hacer mi ejercicio que voy a copiar esta parte porque me parece que está interesante. Déjenme con estos puntitos, podemos editar. Entonces, voy a copiar esta parte que me parece interesante. Aquí está. Le pongo copiar y entonces si me voy al circulito, si me están mirando, no. Déjenme, perdónenme. Si me voy entonces al circulito de mi Padlet, aquí está. Déjenme. Aquí está este texto. Aquí les decía, si me voy a esta parte que dice editar, en la parte de abajo puedo copiar la información. Yo copié esto. Ahí está copiar. Y entonces aquí con este circulito rosa voy a agregar y voy a poner ejemplo. Y voy a poner mi nombre, Nuria. Ajá. Y entonces primero le voy a poner las comillas. Y a mi documento, ahí está. Pego la información, le pongo las otras comillas
ahí está. Y ¿se acuerdan? Vamos a ver. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la autora? García Costa. Y entonces aquí está el ejemplo de Nuria. Este lo puedo arrastrar. Déjenme ver. No, perdón. Y le voy a poner García Acosta dice que, y ya nada más le pongo publicar. Y entonces ya quedó mi ejemplo. Y ahora sí ya lo puedo mover, ¿sí? Y le puedo poner ahí mi ejemplo. Ese es el ejercicio que les recomiendo que ustedes realicen respecto a la cita. Entonces, si se fijan, bueno, pues una cita realmente no tiene nada de complicado. Muchas veces no nos dicen cómo lo podemos hacer y con eso nos evitamos que nos digan que nosotros estamos haciendo un plagio. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. Voy a dejar abierto el Padlet para que ustedes hagan ese ejercicio. Ya nos quedan poquitos minutos, pero pueden ustedes ingresar. Me gustaría que de este que se llama Desastres de la Perspectiva, elijan un pedacito, le pongan sus comillas, le pongan el autor y con eso pues ustedes estarían haciendo un ejercicio. Dice Ana. Entonces, asesora, no es necesario explicar el texto que citamos. No, no es necesario. Ahí solamente estamos colocando una cita. En la parte de abajo, Ana, ahí es donde tú puedes sí explicar o mencionar, ¿sí? Lo que tú copiaste o lo que tú entendiste de esa información. Si no lo crees necesario, no debes de colocar la información tal cual o una explicación. Puedes dejarlo así y después, a lo mejor al final, puedes mencionar en tus conclusiones o puedes decir, bueno, pues el texto que cité de esta autora, encontramos algunos ejemplos sobre los huracanes o los desastres. Entonces, aquí solamente estamos haciendo el ejercicio de cómo colocar al autor, de cómo poner las comillas y de por qué no debemos copiar y pegar la información. Y si la copiamos y la pegamos, pues tenemos que utilizar una cita. Así es como tendría que estar elaborado. ¿Alguna otra duda? Muy buenas preguntas. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo más que no haya quedado claro. Voy a pasar mientras terminamos, voy a pasar la lista. Si hay alguien que no mencione, por favor, anótese en el chat. A ver, tengo por aquí, gracias Francisco, Jorge, Marta Berenice, Rosalba, Francisco, Ana Hernández, Magali, Carla, Diana, Alejandra, Gabriela. Alguien me está faltando que no haya nombrado. Si no lo nombré ahorita, por favor, anótese en el chat para que les ponga su asistencia. Ok, bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, nada más, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias por haber estado en este espacio conmigo. Cuídense mucho. Ya saben que me pueden mandar mensajito por el chat y que con todo gusto estoy atenta. Cuídense mucho, no se les olvide participar en el foro, acuérdense que sí les da puntos. Y pues nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Magali. Gracias, Carlita. Gracias, Francisco. Ana, Marta, cuídense mucho. Gracias, Ale. Cuídate mucho. Gracias. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana.
Ay, acuérdense que la siguiente semana tienen que hacer contacto con 2 compañeros. Así es que por ahí entre ustedes vayan armando como un chat o algo para, porque se tienen que intercambiar imágenes. Entonces, ojo con esa parte, se las recomiendo muchísimo. Vayan viendo a lo mejor, no sé, Francisco, que se comunique con Diana y con Bere. ¿Por qué? Porque Francisco le va a pedir a Diana 2 imágenes y a Bere 2 imágenes. Y entre ustedes también se pueden intercambiar esas imágenes. Entonces, mucho ojo y también tomen previsiones porque el trabajo que les estoy mencionando es una presentación en PowerPoint y no lo vayan a dejar hasta el final. Está laboriosa, no está complicada, sino requiere de esto que les estoy indicando. Entonces, por favor, desde ahorita traten de hacer migas, de tener sus datos y si no, yo les voy a dar otra estrategia, les voy a mandar el lunes un video. Hay un espacio en Drive que les voy a compartir donde varios compañeros han subido imágenes, pero necesito que entre ustedes se comuniquen porque Señorita, tenemos que hacer equipo, ¿sale? Entonces, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana y ¿te descansen. avisó la Cristo de la escuela? ¿Y por qué no Gracias, me hasta avisaste? luego. Mándame.